Hola, muy buenos días. Tal como se los prometimos ayer, hoy vamos a seguir con el tema de la energía eléctrica. Es el principal obstáculo que tiene Honduras, fuera de otros. Pero hablando así en términos prácticos de economía, de finanzas, es el principal problema que tiene el país y al que hay que resolverlo con urgencia. Es decir, nuestros recursos, los recursos que producimos, los pocos recursos que generamos, se están desviando para corregir esos problemas y distorsiones financieras que tiene desde hace tiempo la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Y un país como el nuestro, que no es rico, no se puede dar ese lujo de tener pérdidas técnicas y no técnicas. Si aquí cada kilovatio, cada mega que generamos debemos cuidarlo como protegemos nuestros bienes. No nos sobra energía, hay que cuidarla. Y aquí se nos pierde por problemas técnicos y no técnicos. Aquí, cada lempira que genera el país, con lo poco que generamos, debemos cuidarlo profundamente. Cada lempira que tributamos debe ser sagrado para quienes lo administren. No solo no robárselo, no malinvertirlo, hacer buen uso de él. Y no utilizarlo en estar pagando ese hoyo fiscal permanente que tiene la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Entonces, usted como ciudadano debe concienciarse, debe aprender y entender, comprender dónde tenemos uno de los más serios problemas. Es eso llamado Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Y es el conjunto de la industria general eléctrica, la que hay que perfeccionarla, pulirla, para que cada cosa funcione con eficacia, con eficiencia. Si no, estaremos todo el tiempo quejándonos de nuestra situación financiera. Nunca ajustarán los recursos públicos para salir adelante, para hacer inversión estatal en el país, sino desviando recursos para pagar un problema que pudimos haberlo resuelto hace tiempo, porque países cercanos nuestros lo han ido resolviendo, menos nosotros, por los intereses en juego, por la corrupción, entre otros factores. Por eso es que hoy vamos a seguir con el tema. Algunas veces yo creo que buena parte de los hondureños no entendemos dónde está uno de nuestros principales problemas que nos empobrece diariamente, ahí en esa NE. Fuera que un país sin suficiente energía eléctrica, competitiva, es decir, barata, no puede salir adelante, comencemos por ahí. Un país con racionamientos disfrazados todo el tiempo no puede darse el lujo de salir adelante, no puede ni tiene las herramientas para volverse desarrollado. Por eso está aquí don José Antonio Morán, que es miembro de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, a quien le doy la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, ingeniero? Es un placer tenerlo. Y voy a tener en los próximos minutos al exministro de Energía de Panamá y consultor internacional, Víctor Urrutia, y al gerente de la unidad de transacciones de operador del sistema eléctrico en El Salvador, don Roberto González. Ya lo tenemos en línea, ya los tenemos en nuestra plataforma, ya los pueden ver en pantalla, ya los saludaré, pero le decía al ingeniero José Morán que es muy difícil comenzar el programa con este tema que tenemos previsto sin antes hablar de lo que todo el mundo está hablando, de esa invasión de Rusia a Ucrania. Y yo quiero simplificarle a los hondureños este tema, porque ya ahorita lo estamos mencionando aquí en el programa, y he visto muchos titulares de prensa europea. ¿Por qué Rusia ha comenzado a invadir Ucrania? Yo puedo estar equivocado, pero le voy a dar mi percepción al analista en gobernabilidad, democracia y transparencia, Omar García. Yo tengo mi percepción de por qué los rusos han invadido Ucrania. Y lo voy a resumir
porque me hice eco de un titular de un periódico europeo esta mañana. Putin está dispuesto, y bueno, ya lo ha concretado, ya lo está haciendo, para que la OTAN se retire del todo de su patio trasero, además de que quiere que su país vuelva a ser potencia mundial. Lo que yo he creído de este conflicto, pero yo puedo estar equivocado, pero es lo que yo creo por lo que he leído, es que la OTAN quiere extender sus fronteras hasta Ucrania, tocándole las barbas a los rusos. Y los rusos no quieren presencia militar de la OTAN, es decir, de la Unión Europea y Estados Unidos en sus fronteras. Y desde hace tiempo les viene advirtiendo. Históricamente, Ucrania ha sido parte de la fenecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o Soviéticas Socialistas. Se desmoronó hace tiempo la URSS, que ya no sé si primero es soviético y después socialista, pero no importa. Desde hace tiempo les viene advirtiendo, si quieren extender sus fronteras hasta acá, si quieren que Ucrania se vuelva Unión Europea y nos quieren meter aquí armamento, tocándome las barbas, cuando este territorio históricamente ha estado con nosotros anexado, solo se disgregó cuando se desmoronó la Unión Soviética. Nos va a ir muy mal, no lo vamos a permitir. Primero les invadió Crimea, y luego apoyó a los prorrusos de esa región separatista de Ucrania, y ahora está consumando su guerra ahí, para tener siempre a ese territorio fronterizo con Rusia bajo su égida, bajo su influencia. Esa es mi percepción, pero como la gente no viene a escuchar aquí la percepción o lo que yo crea de las cosas, ¿qué piensa usted? Rápidamente, don Omar García, ¿por qué los rusos hoy han iniciado esta operación militar en Ucrania? Muchas gracias, buenos días. Me da gusto conocer acá al ingeniero Morán y espero que podamos salir de esta crisis energética en la cual estamos para apoyo del país. Creo que es importante, pueblo hondureño, que entendamos el por qué no se deben de apoyar las sedes. Crimea fue una sede rusa. Eso es algo que debemos de estar bien claros todos. Y Crimea, con eso que se le dio de parte, cuando usted bien lo mencionó, se desmembra la URSS. Entonces, la URSS establece, está bien que Ucrania tenga su soberanía, pero este pedacito de Crimea me lo van a dejar a mí. Y aquí vamos a tener una zona especial de desarrollo económico y de influencia rusa. Y por eso nosotros vimos hace poco, como hace 7 años, Crimea pasó a ser parte de Rusia porque primero se independizó. La estrategia rusa, como usted lo ha dicho en este momento, Rusia sigue siendo el país más grande del planeta, pero perdió territorio cuando se desmembró como la URSS. Lo que estamos viendo acá es una situación de incumplimiento de según lo que dicen los rusos, del Pacto de Normandía, donde la OTAN no iba a ir creciendo cercana a las fronteras de lo que hoy se conoce como la Federación Rusa. Pueblo hondureño, la Federación Rusa son 82 repúblicas, ahora van a ser 83, porque estas dos repúblicas populares que se están uniendo, ¿verdad?, realmente está llevando a una situación que no nos extraña. En primer lugar, esto tiene que ver con geopolítica, primeramente. ¿Y qué es geopolítica? El hecho de que ningún país como Rusia se va a permitir que pueda alguien como Ucrania acercarse y pertenecer a la OTAN y que le pueda colocar una invasión en menos de 10 minutos de parte de la OTAN a Moscú, porque esa es la distancia más o menos en tiempo, de 7 a 10 minutos un ataque relámpago. Entonces, esa parte que se llama espacio vital, como las potencias lo que hacen es tener de trinchera antes a otros países, lo que hemos visto es que la OTAN ha ido avanzando mediante la democracia de sus pueblos, y lo que vemos es esta estrategia que tiene Rusia con respecto a Ucrania, donde la zona del Donbass, que sí se conoce con estas dos repúblicas, es donde está la mayor parte de la economía de Ucrania.
y donde ha crecido toda esa parte económica y es muy próspera y tiene un impacto tremendo, pero también tendrá que verse si al ingresar a la OTAN se van a ir a unas votaciones del pueblo. Y lo que está neutralizando realmente Rusia es que mejor haya una disminución de la población y ponerle una cuña, tal como lo hicieron en el 2008 con la República de Georgia, con Odessa y Osetia, que realmente le ha funcionado a Rusia. Esto no es nuevo y realmente lo tenían que esperar. Aparte de que hay una situación económica donde Putin desde el 2000 ha empezado a perfeccionar el ejército ruso, ¿verdad? Porque antes realmente a inicios de este siglo no estaba muy bien, pero ya a esta altura han logrado prosperar, se han entrenado sus tropas en Siria, en Afganistán, en otras confrontaciones de Azerbaiyán. Entonces tenemos casi el 90% de las tropas rusas con experiencia militar de bala viva y pilotos 65%. Entonces aquí es estrategia realmente de parte de Rusia ahorita de que estas zonas de repúblicas que reconoce como repúblicas soberanas que ahora van a ser parte de la federación, simplemente está haciendo lo que se llama movimientos de fortalecimiento y afianzamiento militar en esos territorios. La gente tiene que saberlo, los hondureños tienen que entender por qué esto. Buena parte de Ucrania aspira a pertenecer a la Unión Europea. Así es. Pero hay una región con mucha gente prorrusa, que es esa zona del Donbass que le habla Omar García. Entonces, el asunto que yo quiero que la gente comprenda, ¿por qué los rusos están invadiendo Ucrania? Sencillamente porque no quieren que los europeos y los gringos tengan posibilidades, que tengan presencia fronteriza con ellos. Correcto, que no quiere eso. De instalar ahí bases militares en las meras barbas de su frontera. Sí, ese es, en geopolítica así es. Mire, fíjese que el otro día vino un personaje aquí, cuando digo personaje, no lo digo en forma despectiva, vino un panelista que lee mucho. Mira, Renato, me dice, por primera vez yo estoy con Putin, me dice, por primera vez yo estoy con los rusos. Porque la OTAN quiere extender sus fronteras hasta Ucrania, me dice. Ya los rusos les han advertido que no hagan eso. Pero Occidente, Europa, Estados Unidos no quieren, dice. Claro, uno desearía que los rusos respeten la autodeterminación de los pueblos. Si los ucranianos, en su mayoría, quieren pertenecer a la Unión Europea, pues que lo hagan. Pero claro, ustedes saben que Putin es un demócrata relativo. Él no ama la democracia. Es un espía consagrado. Esto más, dijo que aquel primer ministro británico que se fue al plebiscito para ver si la gente votaba a favor o en contra del Brexit, era un tonto. Así le dijo. ¿Cómo podés hacer eso? Le dice. A poner que la gente vote si quieren pertenecer o no a la Unión Europea. Entonces, así me decía esta persona. No, y no está alejado de la verdad. Realmente en geopolítica, o sea, el espacio vital aquí ha sido realmente cada vez es más estrecho y no sería raro que pueda haber una confrontación, pero eso es geopolítica. Falta la geoeconomía, donde realmente aquí va a haber dos aspectos, dos impactos en Europa. En Europa va a haber hambre, porque Ucrania es el mayor productor de trigo. Y estamos viendo también que Ucrania estaba siendo el abastecedor también, por ahí cruzaba el gasoducto de Rusia, donde Rusia abastece el 30% del gas en Europa del Este, mantiene un dominio muy fuerte. Y estaba también el gasoducto marítimo que tenía Alemania con Rusia, una gran inversión, que esto le favorece a los Estados Unidos porque los Estados Unidos le estaba vendiendo gas a Alemania, y entonces iba a ser una independencia económica, podemos decir, de parte de Alemania con respecto a la oferta de gas. Pero ahí vienen las sanciones económicas que está imponiendo Estados Unidos con ese gasoducto. Ahora, Omar, también uno tiene que ser... ¿Nos irá a afectar a nosotros? No, sí, es que uno ya sabe, es que hemos hecho hoy de esa invasión rusa a Ucrania, hemos
hemos hecho, estoy escuchando los medios de comunicación, un drama de que todos los males nos van a caer a nosotros. Pueda que haya algún problema, no, pero por ejemplo, mire... Va a seguir la especulación con los precios de los combustibles, se van a encarecer y nos va a repercutir a nosotros. Sí, porque está muy cercano a la gran zona, nosotros no somos productores de petróleo. Pero también va a haber una afectación y ahí el gran perdedor en Centroamérica será El Salvador al haber tomado el Bitcoin. Eso les va a pegar y les va a pegar pesado. Y entonces estamos aprendiendo algo en economía, que las monedas, criptomonedas no deben de ser refugio económico para nadie. Y le va a pegar y va a ver en estos 20 días, se va a acordar de mí en este programa. Lo que estamos viendo también con respecto a la situación de el SWIFT, que todos conocemos como los pagos electrónicos que se dan en todo el planeta, van a sufrir una situación de, vamos a llamarle un enorme bache, donde los inversionistas y financistas rusos, y va a afectar la economía, y por eso las bolsas europeas, las bolsas asiáticas, todas han caído. Entonces, pero ese vacío va a afectar. No olvidemos también de la parte geomilitar. Miren, y aquí voy a disentir un poco con usted. Se va a volver a repetir en un momento dado, si sigue la confrontación Estados Unidos y Rusia, va a seguir otra vez la estrategia de acercar el posible campo de conflicto a territorios de países en pugna. En este caso, vamos a tener una situación con Taiwán, se va a dar una en Japón, acuérdese de la mañana que lo estoy diciendo, y se va a dar también una cercanía militar fuerte de Rusia a Cuba y Venezuela y Nicaragua. Para mí, Nicaragua es mi candidato para poder utilizar alguna presencia rusa fuerte que ya está. Como forma, recordemos que lo que ha habido en estos 70 años que hemos visto estas potencias de Guerra Fría y todo, es que sus conflictos los llevan a terceros países. Entonces, nosotros no podemos estar alejados de ello. Y también tiene que ver la parte de convivencia del planeta con una pandemia que sigue todavía, más una creciente incertidumbre de qué irá a pasar, con algo que aquí no se ha hablado y lo tengo que decir. La opción nuclear está en la mesa. Sí, es lo que uno pasa, que Rusia ha utilizado una guerra convencional con Ucrania porque se supone que Ucrania entregó todas las bombas nucleares que tenía cuando se independizó, se supone, ¿no? Y tiene que ver lo otro, cerrando porque yo sé que tiene que ir con su tema, pero con su invitado, pero por primera vez volvemos a ver en la literatura de política que el pensamiento nazi volvió otra vez a la literatura. Ucrania es el mayor depositario del nacionalsocialismo que nosotros conocemos como nazis. Y eso también lo ha estado utilizando y lo ha estado diciendo Rusia. Y lo conocen también los otros países. Y no olvidemos que Ucrania, el aliado de la Alemania nazi, fue el que hizo peores cosas atroces que inclusive hasta ruborizó a los mismos agentes de la SS ocupando ese país. Pero mire, Omar, yo con esta operación militar de los rusos... No, eso es de fortalecimiento de esas dos repúblicas, y es Ucrania. Claro, pero ¿sabe de qué me acordé? Cuando uno de los Bush invadió Irak diciendo que tenía armas ofensivas, que tenía bombas nucleares, que era un peligro para esa región del mundo, que era el país con armas ofensivas mayores, empezaron a buscar esas armas, nunca las encontraron. ¿Cuál era el objetivo? Saddam Hussein y los objetivos militares y económicos de Estados Unidos en Irak. Así son las potencias. Los rusos en este momento quieren que no se extienda la frontera de la OTAN hacia un país fronterizo con ellos. Igual otra potencia mundial invadió 2 veces Irak, hizo la guerra 2 veces a Irak, por demócratas o por sus intereses económicos y geopolíticos. Entonces, así son las potencias, son parecidas en sus objetivos. Y lo que encuentro similitud es que en el 2008, cuando surgió la invasión a Georgia de parte de Rusia, pues estaba el señor Manuel Zelaya, y hoy le toca a los funcionarios de dicha administración volver a presenciar un escenario igual, y recuerdo las posiciones que tuvo Honduras en su momento con respecto a ese conflicto. Yo creo que debemos de estar expectativas, van algunas cosas que subir, va a subir el oro, va a subir el aluminio, va a subir el petróleo,
vamos a tener problemas en las cuestiones de las criptomonedas y las economías debemos de prepararnos en ese sentido, ¿verdad? Claro. Debe de haber una situación, va a haber una presión sobre la producción de electricidad de una forma más barata, más accesible, de acuerdo a recursos naturales y no tanto tan artificiales como carburantes, porque va a ser inalcanzable. Y algo que no esperábamos, pero sí va a afectar mucho, los endeudamientos de las naciones se van a disparar más todavía. Sí, porque genera esta incertidumbre, mayor colocación de bonos, pero como hay incertidumbre planetaria, pues tienen un costo y una tasa mayor y la gente busca proteger sus inversiones. Entonces yo lo único que sugeriría respetuosamente es que uno sabe las repercusiones que tiene para la economía mundial y obviamente para nosotros este tipo de operaciones militares como la que están haciendo los rusos, claro. Solo con incrementarse el petróleo y luego el refinado, los carburantes, se ponen a temblar estas economías como las nuestras. Pero no hagamos un drama, no hagamos un drama tampoco. Hoy prácticamente nos han hecho llorar que todos los males nos van a caer con esta operación militar. No, hombre, miren, no nos perdamos de vista. El problema que tenemos aquí seriamente es la ANE. Hay que resolver eso. Hay que combatir la corrupción. Hay que establecer políticas públicas. ¿Cómo simplificamos administrativamente aquí la creación de negocios? Hay que pensar en lo nuestro. No nos desviemos con eso que está pasando allá en Ucrania. Yo lamento que un Estado como Rusia arregle sus problemas de esta manera. Como lamenté también que por sus intereses geopolíticos, económicos, hayan ido a desestabilizar esa región del Medio Oriente, del Medio Oriente, cuando los norteamericanos invadieron Irak, fueron a matar a Hussein, diciéndonos que había armamento ofensivo nuclear y nunca se encontró ese armamento. Claro, uno condena a los imperios porque utilizan la fuerza para sus intereses geopolíticos y económicos, pero no pensemos que nos van a caer bombas nucleares a nosotros, ni pongamos a la gente de correr. No, más bien centrémosla y a nuestra élite política resuelvan el problema de la ANE, ese asunto de la Ley General de la Industria Eléctrica. Esos son los problemas. Luchen por fortalecer la institucionalidad, que ese sí es problema nuestro y serio. Luchen por combatir la corrupción, que ese es problema serio y nuestro. Pongan a la mejor gente, a la gente más preparada a dirigir las instituciones. Esos son los desafíos nuestros. Esos son los desafíos nuestros, sin dejar a un lado que repercusiones en la economía habrán por estos operativos, porque hay rubros que son sumamente sensitivos y la gente especula con ellos, como es el petróleo y sus derivados. Pero es que igual, ¿verdad? Yo deseo lo mejor para nuestro país, pero fíjate que en el caso personal, tengo un doctorado en negocios, tengo una maestría en finanzas, una maestría en mercadotecnia, tengo 4 diplomados, 2 nacionales y 2 internacionales, y tengo licenciatura en administración de empresas, y viera cómo está costando conseguir trabajo. Sí, esos son los desafíos de Honduras, crear condiciones para la inversión y generación de empleo. Por eso le digo, este tipo de situaciones es importante que la abordemos, pero no perdamos de vista, no tome la parte de Internet porque falta... Si toda la confrontación continúa, se va a abrir un frente en Corea del Norte, Corea del Sur, Japón y Taiwán. Así que ahí sí se nos va a caer el Internet. Algún día la Tercera Guerra Mundial se va a producir, eso es pero no ahora. Pero en geopolítica nosotros ya hicimos escenarios. O sea, lo que puede hacer Rusia, si se le abre un frente acá, China va a participar. Y China ya dijo que va a reconocer las repúblicas. Entonces, eso puso en alerta. Ayer me informaban de parte de Taiwán, porque tenemos contacto ahí, nos decían que ya las Fuerzas Armadas están en alerta. Entonces, volvemos otra vez, ¿verdad? Esperemos de que las cosas se arreglen, esperemos de que hasta ahí nada más llegue otra vez la historia de Georgia, ¿verdad? Que se vuelva otra vez a establecer, pero que no siga avanzando las posiciones de la OTAN con respecto a Rusia, porque es natural la posición de ellos. ¿Quién no se va a poner nervioso cuando su capital puede ser bombardeada en 10 minutos? Así es, entonces, lo mismo tenemos en Bielorrusia con Kiev. Kiev está a una distancia de las fuerzas rusas, para que, cerrando ahí el tema, la distancia que tenemos de Tegucigalpa al lago Yohoa.
Sí. Entonces, solo imagínese el escenario que hay ahí, pues. Entonces, difícilmente habrá muchos muertos. Lo lamento mucho, porque sí van a haber muchos muertos ahí. Van ya como 50, entre rusos y ucranianos, ¿verdad? Es lo que uno... Es lo que siempre dice, pero los civiles son los que siempre pagan las cuentas. Sí. Muchas gracias por haberme invitado, Renato. Que esté bien. A usted también. No deje de dormir tranquilo. No, yo estaba dormido tranquilo. Sí, siga leyendo, que nos interesa que siga acumulando conocimientos, para que socialice y nos interprete muchas de las cosas que suceden en el mundo. Que ojalá que el país lo tome en cuenta, para lo cual me he formado, porque si no, solo vamos a quedar en medios de comunicación. No crea, pero concienciamos e incidimos en el cerebro de la élite política, no crea. Sí. José Antonio Morán, don Víctor Urrutia, Roberto González, José Mario Jara Castro, después de la pausa comercial aquí en Frente a Frente. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Momento de las noticias en Frente a Frente y por cortesía de Banco de Occidente. Si está pasando, está en tunota.com. ¿Cuánto tiempo durará la operación militar rusa en Ucrania? Esto afirma el Kremlin. Boris Johnson, ante crisis Rusia-Ucrania es un ataque a la democracia y la libertad. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, decreta ley marcial por operación rusa. El presidente Biden rechaza ataque injustificado de Rusia en Ucrania. Precio del barril de petróleo supera ya los $100 por operación militar rusa en Ucrania, y todos los países de la Unión Europea exigen a Rusia la retirada de sus tropas de Ucrania. Estas y otras noticias están disponibles, porque si está pasando, está en tunota.com, y por cortesía de Banco de Occidente, que tiene préstamos de todo tipo para usted, tarjetas de crédito, débito y recargable, plataformas electrónicas. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Bueno, y concluyo, apenas 15 segundos. Un estimado amigo me ha enviado un artículo de un medio muy importante en Europa, donde establece que la crisis de Ucrania no tiene nada que ver con Ucrania, sino con Alemania, y en particular con un oleoducto que une a Alemania con Rusia llamado Nord Stream 2. Washington lo considera una amenaza a su primacía en Europa y ha tratado continuamente de sabotear el proyecto. Con todo, el Nord Stream ha seguido adelante y ahora está totalmente operativo y listo para funcionar. Bueno, miren ustedes, causas amplias del por qué esa crisis allá en Ucrania. Bueno, vamos con el tema central de hoy. Y yo le agradezco al exministro de Energía de Panamá y consultor internacional Víctor Urrutia, al gerente de la unidad de transacciones del operador del sistema eléctrico de El Salvador, don Roberto González, y a don José Mario Jara Castro, director ejecutivo del Comité para Centroamérica y el Caribe de la Comisión de Integración Energética Regional, SECACIER, desde el 2012. Él es director del Consejo Directivo del ICE Costa Rica desde 2018, porque su aportación hoy es en función de la experiencia de sus países y cómo han salido adelante, socializarla con Honduras, que está en una situación energética bastante difícil, con problemas serios. Antes de escuchar las experiencias, sus recomendaciones al Estado de Honduras, me gustaría que el ingeniero José Antonio Morán me resuma, pero así, resumido brevemente, ingeniero, usted como miembro de la Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica, ¿qué es lo que debemos hacer ya y que no hemos hecho en el pasado? Y no sé si usted tiene alguna autocrítica, porque es parte de esta Ley General de la Industria Eléctrica para superar este problema serio que tenemos los hondureños, que no solo visualizamos racionamientos que los tenemos a la vista, o que ya los hemos tenido, o los tenemos disfrazados de mantenimiento, sino que nos está arruinando las finanzas. Por favor. Gracias, Renato, y buenos días a toda la audiencia. Primero que todo, esta plática surge de un artículo que publiqué hace poco. Correcto, así es. Que es el segundo que he escrito, Renato, tratando de explicar la situación real del sector, porque en este momento que tenemos una nueva administración,
que tiene que tomar decisiones importantes en el sector. Creo que es importante que se tomen decisiones basándonos en información real y concreta, ¿no? Para evitar tomar decisiones que más bien nos hundan más. En el caso del último artículo que escribí, me estaba refiriendo yo a los costos de energía en Honduras. Y yo sé que he causado ahí algún revuelo, sé que se ha planteado que se habla de corrupción en el sector. El objetivo no era ese exactamente. El objetivo era decir que el modelo hondureño es el que hemos tenido tradicionalmente de una empresa estatal verticalmente integrada, que a pesar de que tenemos una ley que buscaba más transparencia y competitividad en favor del usuario, no se ha logrado implementar, y que el resultado de eso es que no tenemos precios competitivos, que tenemos pérdidas altas, que ante una necesidad social enorme, porque hay un retraso en el área social, en educación, etcétera, más bien el sector se ha convertido en un agujero financiero y fiscal para el país. La deuda del ENE, por ejemplo, representa el 11% del PIB de Honduras. Y esta situación que vivimos en Honduras es algo que países de la región ya experimentaron 15, 20 años atrás, y que esos países tomaron la decisión de que para corregir esa situación implementaron leyes similares a la Ley General de la Industria Eléctrica. ¿Qué resultó con eso? Pues los señores que están esperando ahí en el Zoom nos van a explicar, pero creo que es importante que se entienda, por ejemplo, qué es lo que no se ha cumplido con la ley, principalmente la decisión del ENE, la separación, y han habido muchas opiniones alrededor de esto, y yo creo que vale la pena aclarar que lo que se busca es una separación de las empresas para que sean eficientes. El propósito no es privatizar, sino crear estas empresas que en lugar de ser una carga para el Estado, generen dividendos. Aquí está don Víctor Urrutia. ¿Y esas empresas serán públicas siempre? Totalmente. Así es en El Salvador. Roberto González nos puede explicar eso. Víctor Urrutia, desde Panamá, nos puede comentar el éxito de la empresa de transmisión eléctrica S.A., una sociedad anónima 100% propiedad del Estado panameño, y que más bien es fuente de ingresos para pagar subsidios en Panamá. Lo mismo sucede en Guatemala, lo mismo sucede en El Salvador. Tenemos también a don José Mario Jara, es un costarricense, está desde San José en este momento, que conoce no solamente la experiencia de Costa Rica, sino que conoce también la experiencia de varios países de la región, y nos puede hablar, por ejemplo, porque se ha planteado aquí en este foro, que el modelo de Costa Rica es un modelo que nos puede servir aquí en Honduras. Así es. Pero hay que ver el contexto, y yo creo que José Mario nos puede ayudar a entender si el contexto histórico y el contexto actual de Honduras nos permitiría que se repita el modelo costarricense. Pero también es importante que José Mario nos explique la estructura del sector eléctrico costarricense, que no es como se ha planteado aquí. ¿Qué le parece si comenzamos con él en este momento? Por favor. Tenemos como hora y media, porque quienes se oponen en Honduras a la decisión de la empresa estatal que se llama Empresa Nacional de Energía Eléctrica en 3 empresas de generación, transmisión y distribución, nos ponen todos como ejemplo el ICE de Costa Rica. Todos los que se oponen a que se divida en 3 empresas la NE, nos ponen de ejemplo a Costa Rica. Antes, para darle también un poco de contexto a José Mario, yo creo que es importante mencionar que en los próximos 5 años aquí en Honduras vamos a requerir más de $2.000 millones en inversión en el sector, en transmisión, distribución y nueva capacidad de generación. $2.000 millones, estamos hablando de 50.000 millones de lempiras. Ante las necesidades sociales en Honduras, la pregunta que tenemos que hacernos es, con un sector eléctrico hundido en problemas financieros, ¿compite ese sector eléctrico con esas necesidades sociales en Honduras? ¿Cómo Costa Rica resolvió eso? Pero yo creo que es importante que José Mario nos ilustre eso y nos dé su opinión en cuanto a la sostenibilidad del modelo en Costa Rica y en cuanto a las soluciones que han implementado en otros países en situaciones similares a la nuestra. Bueno, no muy bien la arista, pero yo le recuerdo la arista de quienes se oponen a la extinción de la empresa estatal eléctrica hondureña. ¿Cuál es el argumento de ellos? No tenemos necesidad de
de escindirla, de partirla en 3 pedazos. Mire, el ICE de Costa Rica es una empresa exitosa sin necesidad de distinción. Por eso, el director del Consejo Directivo del ICE Costa Rica, don José Mario Jara Castro, nos va a ayudar a entender ese debate interno que tenemos los hondureños y a dar luces a las nuevas autoridades. Director ejecutivo de SECACIER. Muy bien, así que vamos entonces con don José Mario Jara Castro. Buenos días. Buenos días, un gusto saludarlos a todos, un gusto que me permitan intervenir en este programa. Un saludo a don Víctor y a don Roberto, que hace tiempo no lo veo, pues especialmente por este tema de la pandemia. Bueno, vean, esos problemas que ustedes mencionan acá en Costa Rica los hemos vivido y de hecho esa fue la decisión, digamos, del cambio de modelo ya en los años 60. Acá, en los años 50, perdón. Acá lo importante que ustedes tienen que conocer es que esto no sería posible si no hubiera habido una política energética y una rendición de cuentas claras. ¿Por qué se necesitan las dos? Porque usted puede tener una empresa pública o privada que si no tiene claro hacia dónde tiene que ir, no va a alcanzar los objetivos. Y tiene también que rendir cuentas, porque caso contrario siempre va a estar sobre la mesa si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal, a qué costo lo está haciendo. De hecho, para que ustedes lo tengan claro, en este momento está sobre la mesa la discusión de si el ICE en Costa Rica tiene que seguir siendo lo que ha sido hasta el momento, porque ya cumplió 2 de sus lineamientos de ley, que era electrificar al país y hacerlo con fuentes renovables. Ya el país cuenta con un 99.4% de electrificación y genera un 99.6% con energías renovables a lo largo del año. Ya las 2 metas están cumplidas. En este momento los problemas del país van por otro momento: reactivación económica, tarifas más competitivas, etcétera, y el modelo es un modelo, digamos, que está sobre la mesa. Ahora, volviendo a lo que les decía, y tal vez para que ustedes lo entiendan más, en esa división, digamos, que existe en el modelo de Costa Rica, algo que se creó y ha ayudado mucho es tener un ministerio rector, que es el que genera la política energética del país, le dice a la empresa pública hacia dónde va, y después tener un regulador que tiene herramientas para controlar lo que hace esa empresa pública. Incluso esa empresa pública, para que ustedes lo tengan claro, realmente nosotros la llamamos como Grupo ICE, porque la distribuidora más grande del país es una sociedad anónima. El ICE es el dueño del 90% de las acciones, no solo es una empresa ICE, que es la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, que tiene el mismo origen de la empresa eléctrica de Guatemala, del sur de El Salvador y de otras empresas en la región. Adicionalmente, cuando se empezó con estas decisiones en los años 50, se dijo que no era eficiente atender desde un punto central a todo un territorio geográfico. Entonces, aquellas zonas que mostraban un mejor desarrollo y donde, digamos, las comunidades podían organizarse, se crearon algunas empresas rurales, cooperativas de electrificación rural o municipales, y en este momento Costa Rica tiene 8 empresas distribuidoras atendiendo el país. Incluso hay diferencias y en temas de eficiencia y eficacia de los costos que estas empresas tienen y el servicio que se brinda. De hecho, parte de lo que está en discusión es la eficiencia entre uno y otro. Finalmente, José Morán ponía un tema que es fundamental sobre la mesa. Si bien la empresa pública no necesita apoyo del gobierno, digamos, el modelo ha sido exitoso y con lo que recauda puede financiar sus inversiones y puede buscar financiamiento internacional. Lo cierto es que sí entra dentro de todas las reglas que impone el gobierno. Si hay una regla fiscal que no te permite el endeudamiento, aunque la empresa pública no tenga relevancia con eso, tiene que cumplirla. Si el gobierno central no se quiere endeudar, la empresa pública tiene que no endeudarse. Entonces, eso en muchos momentos complica el desarrollo del sector eléctrico. Son elementos a valorar, no quiere decir que no se pueda. De hecho, en el ICE se han hecho cosas que no han sido las mejores porque se han buscado endeudamientos fuera de balance para cumplir con lo que nos pide el gobierno, pero eso al final encarece un poco la situación. Y finalmente el último elemento que les quería poner es, en este momento, es un momento ideal para tomar decisiones. La tecnología ha alcanzado niveles de madurez tales que los costos ya nos ponen sobre la mesa a la energía solar como la fuente de energía más barata en la historia de la humanidad,
La digitalización nos está permitiendo hacer muchas cosas que antes no podíamos hacer, incluso el tema de redes o microredes que antes era muy caro y siempre se pensaba en electrificar solo con la red eléctrica central, ya es una opción. Entonces tenemos muchas cosas para cambiar de esto que tenemos acá a esto que tenemos acá, y principalmente por el tema de que son energías autóctonas y nos sacan de la dependencia que tenemos de otras fuentes que no son propias. Eso es lo que quisiera aportar por el momento. Adelante. José Mario, perdone Renato, sí. Yo creo que valdría la pena si pudieras comentar un poco cuáles son las perspectivas hacia adelante en Costa Rica. Mencionaste que está sobre la mesa la discusión de hacer reformas al modelo costarricense, que es el que están planteando eso aquí. Fue lo que entendí yo. Exactamente. Que se encaminan ahora, cuando se han cumplido los objetivos del ICE, hacia un nuevo modelo. Exactamente. Eso fue lo que interpreté yo. Y hay un tema ahí de financiamiento y de sostenibilidad financiera del mismo ICE y del sector. Entonces, yo creo que es importante conocer eso también. Remarcamos esto porque el debate en Honduras es si fortalecemos la vieja empresa estatal eléctrica que nos tiene así hundidos por muchos factores, entre ellos la corrupción, o creamos un nuevo modelo escindiendo la empresa estatal eléctrica en tres empresas, una para generación, otra para transmisión y otra para distribución. Por eso le preguntamos, ¿hacia qué modelo se encamina Costa Rica? Vean, el tema tal vez no está aún definido, pero sí está claro que el mundo va hacia una electrificación de las economías. ¿Por qué va hacia una electrificación de las economías? Por lo que les dije anteriormente, ya la tecnología está al alcance, es competitiva y es rentable para hacer esa transición. Entonces, la forma de hacerlo es quizás lo que no está definido. De hecho, la política ya no tiene que ser solo una política eléctrica o una política de combustibles, tiene que ser una política energética. ¿Por qué? Porque se trata de cambiar consumos que están en este momento con combustibles líquidos, con gas GLP, a temas de energía eléctrica eficiente y eficaz. Eso va a implicar una serie de inversiones que vuelvo al tema. Por lo menos Costa Rica en este momento tiene un alto déficit fiscal, tiene ciertas reglas que le impiden a la empresa estatal invertir los volúmenes que ya nos mencionaba anteriormente el ingeniero Morán. Entonces, ¿cómo se hace? Acá quizás no hay que decir que un modelo privado, un modelo público es malo, sino cuál es la hoja de ruta que necesita el país, hacia dónde va y si esto realmente le sirve para reactivar economía, para descarbonizar, para cumplir con las metas de la política. Finalmente, el mensaje, realmente la decisión que se tome hoy, nosotros no esperamos verla en los próximos 3 a 4 años. Esto es una política de un poco más de mediano plazo. Adelante. Mire qué importante lo que ha dicho José Mario. Voy a tratar de resumirlo. Primero dice, el ICE en Costa Rica cumplió. Tiene un nivel de electrificación del 94%. Aquí estamos en 84%. Hay 1.350.000 personas o más sin acceso al servicio de energía en Honduras. Hay una inversión importante ahí. También hay una discusión sobre cómo se va a financiar el sector eléctrico en Costa Rica de aquí en adelante y por eso están revisando el modelo. Y otra cosa muy importante, hay gente aquí que ha dicho que en Costa Rica el éxito es una empresa verticalmente integrada estatal y ya José Mario nos ha explicado que no es tan cierto. Hay 8 empresas distribuidoras, la más grande es una sociedad anónima, propiedad del ICE, y otra cosa también, en Costa Rica el ICE, creo que es el 60% de la energía es del ICE y el resto es privada. O sea que sí ha habido una mezcla ahí y lo que los costarricenses están haciendo con esa visión del futuro que ellos nos han ganado en la región es ver de qué manera necesitan hacer un cambio en el modelo que han tenido para seguir teniendo éxito. Sí. Esas son lecciones importantes para nosotros. Y yo voy a remarcar con esta pregunta a don José Mario Jara Castro. Estas empresas estatales verticalmente integradas, manejando todo el asunto eléctrico, ¿qué tan conveniente es? Le estoy haciendo las preguntas en función del debate que tenemos ahora en Honduras, don José Mario Jara. Realmente la respuesta es bastante sencilla. ¿Hacia dónde se quiere ir? Ese es el concepto. Yo te puedo decir desde la experiencia que una empresa verticalmente integrada no es la más eficiente, pero sí se vuelve eficaz
para hacer algunas cosas, pero tal vez no lo cumple en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Hay temas, por ejemplo, como resolver conflictos sociales como el de las pérdidas, que necesitan un poco más de tiempo porque es un abordaje integral que va desde la parte social, económica, técnica, etcétera, que ahí no se puede solo y hay que digamos, buscar una forma de hacerlo de una forma adecuada, especialmente nosotros lo vivimos y de hecho los últimos problemas los tuvimos con la crisis del 2008, las pérdidas nos llegaron al 12%, la gente, aunque usted no lo crea, también empezó a robar y hubo que volver a contenerlas, a llegarlos a los niveles del 7, del 8%, y eso no se logra si no es un abordaje integral. Una empresa privada a veces tiene dificultades para hacer eso. Pero por el otro lado están los temas de eficiencia y especialmente porque en todos los países el costo de la generación pesa entre el 60 y el 80% de la tarifa eléctrica. Entonces, si querés hacer inversiones eficientes y digamos con costos competitivos, normalmente el sector privado es mucho mejor que el sector público. Entonces, por eso te digo, ¿cuál es tu enfoque? ¿Cuáles son tus metas? Y aquí se necesita claramente una definición de política pública y una definición de rendición de cuentas para tomar la mejor decisión. Esa es mi óptica, por lo menos. Adelante. Mire que me sonreí cuando ustedes estaban preocupados por las pérdidas del 12% en Costa Rica. Sí. Por favor, compártanos a cuánto ascienden las pérdidas en este momento de nuestra empresa. Mire, aquí andamos en 34%, o sea que son 3 veces más, y ese costo de pérdidas, las pérdidas adicionales en Honduras, porque aquí las que van en la tarifa son solo 15%, pero esas pérdidas adicionales le cuestan al ENE en el orden de 270 millones de dólares al año. Estamos hablando de más de 6.600 millones de lempiras en el año. La generación del ENE, también respondiendo a otro mito que anda ahí que dice que no se le paga la generación al ENE, en el 2021 hasta el mes de noviembre al ENE se le pagó 254 millones de dólares por la generación del ENE. Cuando usted compara con los 265 millones de dólares por pérdidas, toda la generación del ENE, el valor que se le paga, va a cubrir esas pérdidas y se queda corto. Ese es el problema. ¿Y qué se ha dicho también? Que por todo esto del sector de los costos, que el modelo de la ley dicen que ha fracasado, que no hay una visión social de la industria eléctrica. Pero cuando vemos que en Costa Rica, por ejemplo, el ICE ya cumplió ese rol, y nosotros aquí tenemos esa deuda, veamos qué ha sucedido en Panamá, en El Salvador, cómo el sector eléctrico reformado, implementando una ley similar a la nuestra, ha respondido a esa necesidad social. ¿Cómo redujeron pérdidas? Mire, yo me acuerdo a finales de los 90, cuando aquí en Honduras se había aprobado la ley de marco del sector eléctrico, que tampoco se cumplió, pero fuimos los primeros en la región de buscar una apertura de ese modelo estatal verticalmente integrado que existía antes. Panamá fue de los primeros que avanzó con su programa de reforma. ¿Por qué? Porque tenían pérdidas enormes. El problema de Panamá era el mismo que estamos viviendo ahora, pero ellos tuvieron hace 20 y pico de años. Y yo creo que por eso es bueno que una persona como don Víctor Urrutia, que además de ser ministro de Energía hasta hace poco en Panamá, fue también regulador. Él puede contarnos cuáles han sido los beneficios de esa reforma, no solamente para el sector, para la competitividad de Panamá y muy importantemente para los usuarios y para las personas pobres de Panamá. Sí, bueno, ya vamos con don Víctor Urrutia y luego con don Roberto González. Yo como periodista les debo decir, aquí mi objetivo es conocer la experiencia de estos países para tener más claridad sobre el debate que hay en Honduras. Si aplicamos totalmente esta ley general de la industria eléctrica, escindiendo nuestra empresa estatal en 3, o fortalecemos la ENE. ¿Cuál es la experiencia que mejor resultados ha dado en Panamá, ha dado en El Salvador? Ya escuchamos la experiencia de Costa Rica. Luego de estos consejos comerciales, don Víctor Urrutia, exministro de Energía de Panamá, y don Roberto González, el gerente de la unidad de transacciones del operador del sistema eléctrico en El Salvador. Don Víctor Urrutia es el exministro de Energía de Panamá.
y también actualmente es consultor internacional. Y fue regulador de Panamá. Fue regulador. Hace muchos años. Entonces le tocó estar en la silla que yo estoy ahora aquí en Honduras. Y mire, yo les he dicho, yo tengo 30 y pico de años de experiencia en el sector. Mis primeros 10 años de experiencia fueron en la ENE. Y en ese entonces en Panamá existía el IRRE, que era como igualito al ENE, el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación se llamaba. Y ellos tenían los mismos problemas que tenemos ahora aquí en Honduras. Y mira la envidia que nos daba, y a mí en lo personal, de ver cómo en Panamá, al igual que en otros países, avanzaron con la toma e implementación de decisiones que los llevó a tener un sector eléctrico más competitivo, más dinámico. Daba envidia las cosas que hicieron, los resultados que obtuvieron, y yo creo que vale la pena que don Víctor nos cuente de esa experiencia. Y reiterándole la pregunta, ¿vale la pena fortalecer a estas empresas estatales verticalmente integradas o hay que cindirlas, como dice nuestra Ley General de la Industria Eléctrica? ¿Cuál ha sido la experiencia exitosa de Panamá? Don Víctor Urrutia, buenos días. Buenos días, un gusto estar aquí, muy agradecido por la invitación. Un gran placer ver de nuevo a Roberto y a José Mario y a José también, que nos hemos visto en ocasiones anteriores. Para mí es interesante el debate que se está llevando a cabo y me parece importante destacar que el enfoque principal de estas cosas, creo yo, no debe ser necesariamente en los detalles del modelo, si es público-privado, si está partido en varios pedazos, está integrado. El modelo debe tener principalmente, yo creo, reglas claras, transparencia, rendición de cuentas y claridad en los objetivos, de tal forma que se pueda hacer funcionar. En Panamá, y bueno, obviamente yo no puedo llegar aquí y decirles qué es lo que hay que hacer en Honduras, porque no tengo la menor idea, pero yo les puedo decir lo que hicimos nosotros. En Panamá lo que se hizo en los 90, se diseñó una reestructuración total del sector eléctrico y se agarró una empresa que en su momento había sido muy exitosa, pero que ya estaba bastante desmejorada, que fue el IRRE, como mencionó don José, y se escindió por razones de buscar eficiencia, ¿no? La práctica es que teóricamente cualquier tamaño de empresa puede funcionar, pero en la práctica las empresas pequeñas pueden ser mejor manejadas. Se escindió, se privatizaron algunas, pero siempre el gobierno mantuvo más o menos la mitad de la propiedad de las empresas. Y en el caso particular de la empresa de transmisión ETESA, se dejó en manos 100% en manos del Estado. Entonces, con ese modelo nosotros hemos progresado en los últimos 20 años con algunos tropiezos y algunas cosas que no han funcionado como uno quisiera en momento, y en momento sí han funcionado. Pero lo que yo puedo decirle es que en el año 90 y algo, nosotros éramos quizás el lugar que tenía la electricidad más cara en la región de Centroamérica. Teníamos quizás problemas de suministro bastante importantes y teníamos también problemas de pérdida bastante importantes. El modelo que se hizo con la decisión, con el establecimiento del regulador independiente, con el establecimiento de la política independiente, ha logrado que nosotros tengamos amplia cobertura de la carga, porque se ha logrado un nivel de inversiones enorme en los últimos 20 años. Hemos tenido más de 10 mil millones de dólares de inversión en el sector eléctrico en Panamá, que, como yo le decía a alguien el otro día, supera las inversiones que se han hecho en la inversión del canal, que se le da mucho más publicidad, obviamente. Sí, pero sí. Pero las inversiones en el sector eléctrico han sido enormes, ¿no? Ha habido un crecimiento de la demanda, de la cobertura eléctrica. Hemos tenido muchísimo más eficiencia. Nosotros teníamos pérdidas que estaban arriba del 30%. Hemos llegado a puntos que tuvimos cerca del 10%. Nunca hemos llegado a los números de Costa Rica.
pero estamos en este momento rondando los 13-14%, y sí tenemos unos niveles de pérdida, ¿sí? Sí, okay. Tenemos unos niveles de eficiencia relativamente importantes. Pero vuelvo y repito, yo creo que lo importante ha sido empoderamiento de la institucionalidad, de la separación de la parte regulatoria, de la parte política y de la parte de ejecución. Esto quizás es más importante que quién es el dueño y de qué tamaño es la empresa. Todas las cosas desde el punto de vista práctico tienen su tamaño ideal y en cada país habrá la solución que mejor les parezca. Pero sí es importante que tengamos claramente definidos los objetivos y que tengamos el cumplimiento de las cosas. Nosotros en Panamá, por ejemplo, el problema de subsidios y precios se ha manejado de una forma que a mí me parece que ha sido bastante adecuada. Nosotros las tarifas que se formulan son las tarifas que salen de los cálculos que hay que hacer para establecer tarifas con costos, etcétera. Sin embargo, el Ejecutivo, el Gobierno, interviene a lo último y dice, bueno, yo no quiero que la tarifa, digamos, en los sectores más populares sea tan alta. Entonces hay un subsidio. El subsidio en papel sale de las arcas estatales y las arcas estatales subsidian en la electricidad de los diferentes sectores que el gobierno políticamente, por políticas públicas, decide que es una buena idea. Sin embargo, si uno mira los 22 años que tenemos que estar haciendo, los ingresos que ha logrado el gobierno a través de la separación, a través de la reorganización de las empresas, los ingresos que vienen de esa misma empresa superan con creces los niveles de subsidio que se mantienen. Y el hecho es que cuando nosotros en los años 90 teníamos la electricidad más cara de toda la región, nosotros ahora somos completamente competitivos en la región. Hay países que son más baratos en su momento, hay países que son más caros en su momento, pero nosotros, por ejemplo, que nos comparamos mucho con Costa Rica, porque lo tenemos aquí al lado y somos muy amigos, y yo tengo muchos amigos en Costa Rica, especialmente en el ICE, nosotros en este momento somos totalmente competitivos con el ICE. Hay, en algunos sectores las tarifas de Panamá son más bajas, en algunos sectores son más altas, pero y a través de los años, en el tiempo, pues se ve que han ido oscilando y nos hemos mantenido en niveles parecidos. Eso es lo que se ha logrado. Quizás pudiéramos haberlo hecho mucho mejor. Yo puedo pasarme horas hablando de las cosas que hemos hecho mal, pero lo importante es tener los objetivos claros y tener la rendición de cuentas y la independencia de criterios para forzar que la eficiencia se dé. Eso, para mí, eso es lo más importante, y creo que la historia de éxito, por ejemplo, que José habló del caso de TESA es importante. Un tema que no se nos puede olvidar nunca es que en nuestros países, que tenemos desarrollo económico importante, que tenemos demandas que todavía están naciendo, el crecimiento de la demanda y las necesidades de inversión son muy fuertes. Entonces, es más importante que saber quién es el dueño de qué, lo importante es quién lo va a financiar. Y lo que tenemos que poder diseñar es un sistema que se pueda financiar con su propio flujo. Sí. Y eso yo creo que es una cosa que sí hemos logrado en Panamá. En la empresa que es totalmente estatal, que es la empresa de transmisión, que tiene los problemas asociados a la burocracia estatal, que siempre son un dolor de cabeza, pero sí ha logrado un nivel de ingresos y un nivel de mantener su calificación de deuda de tal forma que ella se logra financiar con su flujo tarifario y no requiere apoyo, ni siquiera requiere el aval del Estado. La deuda de TESA, lo mismo que la deuda digamos, del canal o lo que sea, son deudas que están separadas de la deuda pública. Sí, imagínese. Y eso es un objetivo que hay que tener, porque parte del problema también es que todo el desarrollo eléctrico es un desarrollo de muy largo plazo. Las inversiones, 5 años no es nada en el sector eléctrico. Los periodos presidenciales de Panamá son de 5 años. Tú no puedes tener
que cada 5 años hay una perfecta revolución de toda la estructura, porque no logras hacer las inversiones que tienes que hacer en ese periodo. Y eso también es muy importante. Así que la institucionalización, el respeto a las reglas escritas muy claras y seguir los objetivos de eficiencia y transparencia, eso es lo que hay que lograr. ¿Cómo lo logra? Si es partiendo las empresas o si vendiéndolas o si no vendiéndolas, ese tema hay que resolverlo en cada país. Claro. Pero sí es importante que las cosas grandes estén claras. Sí. Muchas gracias. Mire, me impresiona los compromisos, el endeudamiento de la empresa panameña no le acarrean endeudamiento público al Estado panameño. Nosotros hemos emitido bonos soberanos 3 veces como Estado para pagar las cuentas de nuestra empresa estatal. Es decir, eso me impacta lo que me está diciendo el señor Víctor Urrutia. Mire, como dice don Víctor, y aquí está una noticia de un diario panameño, La Estrella de Panamá, dice, ETESA ha pagado más de 201 millones de dólares en subsidios durante la pandemia. Y como dijo don Víctor, esta plata viene de los dividendos que el sector le genera al Estado panameño. Y cuando comentó él el asunto del endeudamiento, miren, en 2019 ETESA hizo una emisión de bonos, colocaron 500 millones de dólares garantizados solamente por el flujo tarifario. Y mire qué impresionante, eso fue lo que colocaron ellos porque es lo que ocupaban. Les ofrecieron 2.400 millones de dólares. Y la calificadora Fitch, la calificadora de riesgo, como dice don Víctor, mírelo por qué lograron ese éxito en la colocación. Dice, por un perfil de riesgo de negocio bajo. El riesgo bajo de negocio de la compañía es el resultado de sus operaciones como monopolio natural de transmisión y regulado. En un ambiente regulatorio transparente. Los ingresos máximos son autorizados por el regulador cada 4 años y Fitch espera que las tasas de retorno sobre activos de ETESA permanezcan constantes hasta mediados de 2021. Eso es lo que hace un ambiente regulatorio ordenado, transparente y estable. Aquí hay una gran discusión sobre el tema de subsidios y de dónde, quién va a pagar esos subsidios. En Panamá esa discusión ya no la tienen. El mismo sector eléctrico, por medio de dividendos que paga el Estado, por la separación que hizo, y principalmente de ETESA, financia esos subsidios. Mira el caso de ETESA también, que yo recuerdo que era otra cosa que nos daba mucha envidia. Se separa el IRE en las empresas, ETESA queda una sociedad anónima, propiedad del Estado, y desarrollaron un pensamiento comercial de sacarle todo el jugo posible a los activos. Entonces, no solamente fueron más eficientes para el transporte de energía, sino que usaron los activos para el control del sistema que tenían, que igual tienen también, para convertirse en el principal suministrador de servicios de banda ancha en Panamá. Y esos fueron ingresos adicionales para el Estado. Pero eso requiere que usted tenga en las empresas, Renato, gente con esa visión, gente que sepa cómo sacarle el jugo a los activos que finalmente son del Estado. Entonces, como dice don Víctor, aquí la discusión no es tanto si es público o es privado, porque, aclaro, en la Ley General de la Industria Eléctrica no se plantea la privatización. Así es. Pero definitivamente sí se plantea una separación de actividades que nos conduzca a una mayor transparencia y a una mayor eficiencia en la gestión. Y mire que estamos con subsidios cruzados ahora, ¿eh? Que lo prohíbe la Ley General de Industria Eléctrica. Ya no. ¿Ya no lo prohíbe? Ya no. Es decir, subsidiamos a 1.300.000 familias que no van a pagar energía si consumen hasta 150 kilovatios hora. Pero para eso le quitamos un beneficio al sector restamos competitividad industrial, restándole competitividad para pagar ese subsidio a 1.300.000 familias. Y mire lo interesante que dice don Víctor. Este tema de los subsidios y los dividendos para el Estado lo logran y al mismo tiempo tienen tarifas competitivas que se pelean con las tarifas de Costa Rica que tiene...
participación estatal. Pero yo quiero destacar también lo que decía don Víctor Urrutia, porque él priorizó. Antes de hablar de modelos, de la extinción que hubo en Panamá, dijo, deben haber reglas claras y transparencia, ingeniero. Y debemos admitirlo. Y estabilidad. Debemos admitirlo. Eso no ha existido en Honduras. Transparencia ni reglas claras. Antes de aprobarse la Ley General de la Industria Eléctrica, usted lo dijo en su artículo de ayer, se aprobaron un montón de contratos de energía renovable, leoninos, carísimos. Mientras nosotros estábamos aprobando esos contratos de energía renovable, la solar a 15, 16 centavos de dólar, el kilovatio hora más 3 centavos de incentivo. En otros países como El Salvador estaban comprando energía de ese tipo a 5 centavos de dólar. Pero hay que aclarar algo también, porque es una interpretación que han dado lo que yo escribí, que hubo cosas que no se debieron dar, totalmente cierto, hubo casos de corrupción, totalmente cierto, pero no se puede calificar que todo lo que sucedió con esos contratos fue corrupción. ¿Qué es lo que sucede, Renato? Si el modelo que existía previo a la vigencia de la ley y que se muere a morir todavía ahora, le permite o establece ciertas condiciones para que participen los inversionistas responden, pero no se puede decir que en todos ellos hubo corrupción. Eso no es cierto. Le pongo el caso muy cercano de Hondutel en los 90 y a inicios de este siglo. Hondutel lo que hacía era que cobraba un impuesto grosero de larga distancia. Usted se debe acordar. Claro, me acuerdo. Costaba $3 el minuto de larga distancia en los Estados Unidos. Lo que mató a Hondutel no fue la inversión privada en telecomunicaciones. A Hondutel lo mata la tecnología. Aparece Internet a inicios de este siglo y ya yo no ocupaba de Hondutel para hacer llamadas de larga distancia. Estaba Skype, estaba el correo electrónico. Eso es lo que destruye a Hondutel. Pero lo que le quiero decir es que no había corrupción necesariamente, pero en las condiciones del modelo de telecomunicaciones. El modelo de telecomunicaciones cambia y entonces los costos y la disponibilidad de servicios de calidad en Honduras aumenta. Sí, lo mismo sucede también con el mercado de líneas aéreas. Usted sabe que aquí en Honduras los boletos en general son más caros que en la región. No puede decir que es corrupción, son las condiciones del mercado aeronáutico nuestro. Entonces, el punto que quiero hacer es que si creamos las condiciones adecuadas para que haya más competitividad, los inversionistas van a responder también. Y aquí, mire, el caso de Panamá, y por qué es relevante en este momento, cuando estamos viendo lo que puede suceder en el mundo con los costos de energía, por lo que está pasando en Ucrania. Honduras, en toda Centroamérica, es posiblemente el país que esté más expuesto a un incremento de costos de electricidad por lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque en Honduras, como vivimos en una constante crisis, las contrataciones de energía siempre se hicieron para pasado mañana, para 3 meses, 6 meses, y siempre el resultado fue plantas de búnker. No es porque eso era lo que querían los térmicos, como dice la gente, no, es porque eso es lo que se pedía. Si usted pide una planta en 6 meses o 1 año, lo que le van a poner son motores que usen búnker, eso es lo más barato. Pero en Panamá, y en Guatemala y en El Salvador, como han hecho las licitaciones como se debe en este nuevo marco transparente y estable, han logrado una diversificación que les permite atender de mejor manera esta crisis que se nos viene, porque ellos no dependen de búnker como dependemos nosotros. Ahí hay gas natural, en Panamá hay gas natural, fue el primer país en Centroamérica que logró gas natural, tienen solar, tienen eólico, entonces eso les permite, esa diversidad les permite, como le digo, aguantar más los shocks energéticos. Y Panamá fue de los países también líderes en la implementación de licitaciones muy competitivas, y es lo que estamos tratando de empujar desde la CRE ahora. Y lo siguen haciendo en Panamá. Lo mismo sucede en El Salvador. Y aquí voy a aclarar también una cosa. Roberto González, que fue gerente de la unidad de transacciones en El Salvador, que es la encargada de la operación del sistema del mercado. Roberto fue, desde el principio estuvo en el proceso de reforma en El Salvador y ayudó a crear esa entidad. Pero también Roberto, durante muchos años, fue gerente de la empresa distribuidora del Sur, que es una de las más grandes, si no la más grande, ahí me corregí, Roberto, en El Salvador. Pues la experiencia que tuvieron ellos en esta contratación de energía
que ocurrió en el 2016, que logró precios de 5 centavos solares y de menos de 10 centavos eólicos, Roberto nos puede contar cómo logran eso y qué es lo que podríamos hacer aquí en Honduras para lograr lo mismo. Pero también como exgerente de una empresa distribuidora nos puede hablar también de la eficiencia en la gestión de distribución. ¿Cuántas empresas distribuidoras hay en El Salvador? ¿Cuál es el nivel de pérdidas que tienen ahora? ¿Cómo es esa estructura y el sector que lograron crear ha ayudado a tener un sector con costos competitivos que asegura su demanda y tienen menos pérdidas que nosotros? Okay, ya vamos después de la pausa con Roberto González. Gracias por atender la invitación. Pero mire, yo no me quiero ir, ingeniero José Morán, porque más allá de las consideraciones técnicas que usted nos ha enunciado esta mañana, mire, la corrupción también afectó a Hondutel en su momento. Óigame, si es que... Indudablemente, Renato, pero el punto que quiero hacer... yo no entiendo que usted quiere priorizar lo técnico. No. Quiero aclarar esto. El punto que quiero hacer es que un esquema nuevo, como el que lo deben implementar en Panamá, en El Salvador, en Guatemala, que están haciendo también en República Dominicana... No da margen para la corrupción. Exactamente, por la transparencia y porque hay varias entidades que al hacer su trabajo correctamente, ese impacto se reduce. Okay. La pregunta que yo le haría aquí a don Víctor, al mismo Roberto, que conocen lo que ha estado sucediendo aquí en Honduras con esas contrataciones, ¿es posible que suceda esto que se dio aquí en Honduras en esos países? Yo me adelanto a decir que no. ¿Qué cosa? Las contrataciones de esa forma, con precios no competitivos y que el Congreso decida cuál es el precio que se va a pagar. Eso no sucede en otros lados. Don Roberto, mientras usted está comprando energía solar a 5 centavos de dólar, nosotros la estábamos comprando ¿a cuánto, ingeniero? 15, 16 centavos. Pero mire, antes de que... Y le damos 3 centavos de estímulo a quienes instalaban plantas para energía solar. Pero mire, y Roberto conoce muy bien también esa historia. En Guatemala, antes de la reforma, los costos de los contratos que firmaban allá eran mucho más altos incluso que los que hay aquí en Honduras, con peores condiciones. Y en El Salvador creo que también firmaron unos contratos que también no eran tan competitivos. ¿Por qué? Por el modelo que había y por eso decidieron cambiar. Pero hay que decirlo, este modelo en el que trabajó Hondutel y en el que sigue Hondutel inmersa, en el que está la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, creó nuevos ricos, no solo en el sector privado, sino en la élite política hondureña. Hay que decirlo, estos modelos proclives a la corrupción terminaron de hundir a estas empresas. Mire, le voy a poner otro ejemplo. ¿Qué tal después de la pausa? Porque yo sé que usted tiene muchos ejemplos y ya nos los va a compartir. Vamos a la pausa y luego Roberto González, los ejemplos del ingeniero José Morán, comisionado de la CRE, y además las valoraciones finales que nos tienen don Víctor Urrutia y don José Mario Jara Castro. Bueno, continuamos. Es el turno para el gerente de la unidad de transacciones del operador del sistema eléctrico en El Salvador, don Roberto González, su experiencia, y yo creo que con esta hora, 31 minutos que ha escuchado los problemas de Honduras, los comprende ya a cabalidad, fuera de que los salvadoreños, así como nosotros, estamos empapados de los problemas del Salvador, de sus fortalezas, debilidades. Por esa hermandad histórica también ellos saben cuáles son nuestras debilidades en todo. Roberto, y no digamos en materia energética, ¿perdón? Roberto nos conoce muy bien. Don Roberto González, es un placer tenerlo y que nos comparta las experiencias positivas de El Salvador. Adelante. Muchas gracias, Renato, sobre todo por la invitación de compartir con su audiencia nuestra experiencia en el sector eléctrico. Un gusto también con José, Víctor y Mario, colegas de hace muchos años con los cuales me siento honrado de conocer y de haber compartido experiencias. En el caso de El Salvador, como bien mencionaron anteriormente, tuvimos una reforma bastante importante a finales de los años 90, al mismo tiempo que estaba las reformas de Guatemala y Panamá. Creo que los tres países estamos dando pasos similares en igual dirección. Ahí conocimos a los colegas bastante de su experiencia y ellos nos conocieron. Creo que fue muy bueno
que nos apoyáramos los tres países en las cosas que cada uno estaba haciendo, en revisar los tipos de modelos que se estaban implementando y en saber qué temas habían sido aplicables y funcionaban en un país y qué no podían funcionar en el país de uno. Una parte importante, creo yo, y es un consejo muy relevante que hago a los hermanos hondureños, es que uno no puede ponerse a hacer reformas o copiar modelos simplemente porque está de moda, tampoco porque el vecino lo hace, no sé por qué lo hace, pero si lo está haciendo él lo hago, no debe ser así, sino más bien poner claramente cuáles son los objetivos que requiere el país, qué es lo que necesita el sector eléctrico del país, y en base a eso mirar a los alrededores qué es lo que en otros lados ha funcionado, qué es lo que no ha funcionado, y eso que sí parece tener incidencia en obtener el objetivo que estamos trazando, adaptarlo a las condiciones propias del país. Tampoco se pueden traer modelos simplemente de copiar y pegar. Siempre hay que hacer una adaptación y creo que es importante. ¿Qué cosas podemos decir del modelo? Bueno, en el caso de El Salvador, que es el que conozco más y que tengo, digamos, más comodidad para poder hablar, no tuvimos, y actualmente tampoco quedó así, está así una sola empresa integral o completamente privatización, sino que hubo diferentes modalidades empresariales que están operando. Por un lado, las distribuidoras, y es bueno mencionarlo, este punto específico de El Salvador, durante 100 años fueron privadas. Se terminó la concesión, el gobierno tomó la posesión de las acciones de la empresa, con lo cual siguieron operando como empresas privadas, cuyo propietario es el gobierno. Y luego el gobierno después vendió las acciones. En otras palabras, la naturaleza de las distribuidoras siempre fue privada y continúa hasta la fecha. Las empresas, la parte térmica de la empresa CEL, la empresa estatal, fue vendida. Estamos hablando de plantas bastante viejas que requerían a gritos inversión para modernizar su tecnología, dinero que la empresa y el Estado no tenía disponible. Recordemos que El Salvador en ese tiempo venía saliendo del conflicto armado, con lo cual las finanzas del Estado estaban bastante mal por todos los gastos del conflicto. Y además en el sector eléctrico teníamos el problema de que había que invertir un montón de millones para reconstruir la red de transmisión que había sido dañada. Con lo cual estaba claro dentro de los objetivos del gobierno que había que restaurar el sistema eléctrico completo, tanto en generación, transmisión y distribución. Había que mejorar la calidad del servicio y sobre todo había que lograr la confiabilidad del servicio en cuanto a que no hubieran apagones. Todo eso requería una cantidad de inversión que definitivamente el gobierno no la tenía disponible y por lo tanto la reforma del sector fue una manera de lograrlo y creo que fue exitosa. Actualmente CEL continúa existiendo, es la dueña de los activos de hidroelectricidad, son parte y los maneja directamente, pero también se formaron 3 empresas privadas cuyo propietario es la misma CEL. Una es la empresa transmisora, ETESAL, que tiene una naturaleza similar a ETESA en Panamá. También está la empresa Lageo, que inicialmente se creó como una combinación de inversión privada y estatal. A lo largo del tiempo, el inversionista privado, una empresa italiana, salió por problemas con el gobierno, lo cual a mi juicio fue una decisión errada, pero la GEO actualmente es una empresa privada en manos del gobierno. Y finalmente una empresa térmica nueva que se creó varios años después de la reforma, que es también parte del grupo CEL. Pero tenemos generadores privados, completamente privados, y las distribuidoras son completamente privadas. Hay 5 distribuidoras en El Salvador, 4 de las cuales pertenecen al mismo grupo empresarial norteamericano que es AES. Yo fui gerente en la otra empresa distribuidora del sur, que actualmente es propiedad del grupo de empresas públicas de Medellín. Ese es un ejemplo también que debe de hacerse, pues no podemos decir que todas las empresas privadas son malas.
Yo creo que todo depende de la disciplina con la cual los gobiernos manejan sus actividades empresariales, esa transparencia, el respeto a las leyes, el tener disciplina para manejar los fondos. Lamentablemente en muchos de nuestros países no tenemos esa característica. En Colombia lo lograron en Medellín porque Empresas Públicas ha crecido bastante, y el hecho de que una empresa municipal haya invertido comprando una empresa distribuidora en El Salvador, en Panamá, en Guatemala, indica que tiene la capacidad para poder competir en igualdad de condiciones con empresas completamente privadas. Otro tema, creo que es importante señalar, cuando se comenzó con la reforma, la atención al servicio al cliente era bastante deficiente. Muy importante. Me gusta mencionar de que en ese tiempo los salvadoreños acostumbramos a ser abonados del servicio eléctrico, lo cual significaba que éramos los que teníamos que hacer cola, los que teníamos que esperar que nos atendieran, y que si no tenía tiempo el funcionario que estaba enfrente decía, espere, vuelva mañana, y al cabo que usted no tiene más remedio que hacer. Igual que aquí. Ahora eso cambia. Ok. Con el tema del cambio del modelo, las distribuidoras, como entidades privadas con que tenían que satisfacer a sus clientes, cambiaron el enfoque. Dejaron de llamar abonados y ahora son clientes. ¿Qué significa? Que tengo que atenderlo bien. Tengo que resolver sus demandas. Tengo que darle el servicio que tiene, porque no solo es que sea mi cliente, además hay un regulador que me obliga a hacerlo, que me impone multas si no lo atiendo bien. De la noche a la mañana los usuarios en El Salvador podían llegar a una entidad y decir, mire, me calcularon mal la factura y me quieren desconectar el servicio. El regulador lo protegía y decía, no, vamos a revisar primero, y si no está bien la factura, señor distribuidor, pague la multa. Eso continúa ahora. Lo que ha hecho no es que las empresas distribuidoras se pongan en contra de eso, sino que han entendido el mensaje que le llega no solo de la presencia del regulador, sino que la tarifa tiene los indicadores económicos que lo motivan a hacer eso. Un punto importante, no solo la atención al cliente, sino el hecho de que en El Salvador el nivel de pérdidas de distribución cuando comenzó la reforma andaba alrededor del 21 al 22% en promedio, bastante alto, y que no necesariamente era por un manejo ineficiente en nuestro caso, sino porque veníamos de la guerra, del conflicto armado, y muchas reparaciones en las redes de transmisión y distribución se hacían a la carrera y con lo que hubiera. Con lo cual era necesario hacer inversiones grandes en las redes de transmisión y distribución. ¿Qué se hizo? El regulador en aquel tiempo fijó un periodo de 5 años para que las distribuidoras llegaran a los niveles eficientes, y puso ese incentivo en la tarifa. ¿Qué quiere decir? Que le permitía en la tarifa recuperar las inversiones para reducir las pérdidas y llevarlas al nivel que a los 5 años tenía que tener. Si no lo lograba, la tarifa no le reconocía un nivel de pérdidas por encima de ese valor, con lo cual la distribuidora perdía. Si lo lograba, o mejor incluso, lo reducía, era una ventaja para la distribuidora y quedaba dentro de sus ingresos. Con lo cual les puedo decir que todas las distribuidoras salieron corriendo a invertir y lograron los objetivos. Actualmente el nivel de pérdidas es muy bajo en El Salvador. Quizás la empresa que tiene un área más rural andará alrededor del 12% al 11%. La empresa en la que yo trabajé, que tiene una combinación de 50% rural, 50% más o menos urbano, el nivel de pérdidas anda alrededor del 8.5%. Todo eso no hubo necesidad de tampoco hacer inversión estatal. Las empresas privadas, tal como ocurrió en Panamá, en base a su flujo que viene de la tarifa, lograron los créditos necesarios para poder invertir, y ese es lo que está pasando actualmente. Todas las inversiones se están haciendo con un dinamismo empresarial que lo único que requiere es la vigilancia de parte del regulador para estar seguro que esas inversiones cumplen los objetivos, que se está atendiendo bien a los clientes y que se está dando el valor más eficiente posible en la tarifa. Los envidio.
no están comprometiendo los recursos del Estado, no están comprometiendo los recursos públicos para educación, para salud, para infraestructura, como los estamos comprometiendo nosotros por ese tremendo déficit fiscal que tiene nuestra empresa estatal. Me llama la atención que en los últimos 20, 25 años, Panamá, El Salvador, Costa Rica, ya lleva mucho tiempo más, han resuelto sus problemas, y me pregunto, ¿qué hemos estado haciendo los hondureños en las últimas 2 décadas? Mire, hace unos días un amigo de la región me dijo algo cuando analizaba lo que estaba pasando en Honduras y lo que está pasando ahora, que ha pasado durante muchos años, ¿no? Dice, mira, es que, y disculpando la comparación, me dice, pero ustedes los hondureños, con su sector eléctrico, parecen como cuando un perro se está persiguiendo la cola. Siguen dando vueltas, hablando de lo mismo, pero no actúan, no toman las decisiones. Y mire lo que Roberto dice, el beneficio para el usuario, o sea, con el solo hecho de que se consideren clientes que tienen derecho, fue un gran beneficio para los habitantes de El Salvador. Pero ¿qué requería eso? Como Roberto lo dice, y eso que él estuvo del otro lado, él estaba en la distribuidora, pero él sabe el valor que tenía tener un regulador fuerte, que podía ponerle multas por mal servicio, que podía fiscalizar la actuación de las distribuidoras. Y ese es el problema que hemos tenido históricamente en la CRE. O sea, y usted es testigo, porque lo hemos platicado otras veces, de los problemas que han habido para que la CRE pueda actuar adecuadamente en su función. En sus momentos cuando algún gerente del ENE quiso hacer cosas también no de acuerdo con la ley y que tuvimos que pararnos y decir, mire, esto no lo puede hacer así. O cuando hemos tratado también de poner control sobre la mala gestión de los clientes del ENE, se nos dificulta. O sea, el personal técnico del ENE, técnico y legal para hacer esas funciones, son 15 personas. 15 personas. En Guatemala, que es el dato que yo tengo, el staff para hacer ese trabajo es de más de 100. Yo no digo que lleguemos a eso, pero con 15 personas no ajustamos. Y eso es lo que ha impedido que la CRE cumpla con su función. Pero ¿a quién le interesa que esto no se mueva, que esto no funcione como deba? Y usted lo dijo, ¿verdad? El modelo existente y que se niega a morir genera esas facilidades, esos nuevos ricos que usted comenta. Esos son los interesados en que no haya transparencia, en que los precios no surjan de procesos competitivos. Le voy a poner un ejemplo. Usted habló de corrupción y que la gente dice, no, es que el sector privado es igual a corrupción. No es cierto. Es un tema, en mi opinión, del modelo vigente que se niega a morir. Mire Patuca 3. Patuca 3 es un proyecto iniciado antes de la vigencia de la Ley General de la Industria Eléctrica, gestionado totalmente por la ENE como empresa verticalmente integrada. No hay planta más cara por kilovatio hora en el sistema que esa. Y inclusive el Tribunal Superior de Cuentas emitió un informe hablando de la corrupción y del incremento de costos de ese proyecto. Pero ahí no hay sector privado, es un problema del modelo que hay. Lo mismo de las pérdidas. En las pérdidas también es un problema que no hay los incentivos. Renato, es un negocio de más de 6.000 millones de lempiras al año. Con eso se financia cualquier mafia. ¿Por qué? Porque en el esquema del ENE, al estar verticalmente integrado, no hay control realmente de la eficiencia de cada actividad y no existen los incentivos para reducirlo. Como le comenté antes, miren, ni la transmisión ni generación que por tarifa los hondureños pagamos para el adecuado mantenimiento, no le llega la plata para eso. Por eso tenemos problemas serios de disponibilidad de la red de transmisión. Ahora, ingeniero, yo lo que le digo es que yo no responsabilizo así al 100% al sector privado. No, yo lo que digo, lo que creo es que en los últimos 20 años, esa colusión perversa del sector público y algún sector privado nos ha hecho parecer como la figura que usted mencionaba, le dijo el amigo, como el perro que pasa lamiéndose la cola. Pero no es por el debate como tal, son por los intereses perversos de unos y otros. Y yo no quiero culpar a todo el sector privado, pero debo decir que han habido contratos totalmente
dañinos para los intereses del Estado de Honduras. Entonces, esos objetivos de la ganancia fácil, basada en la corrupción entre públicos y privados, es lo que me parece a mí nos ha hecho que en estos últimos 20 años, mientras Panamá y El Salvador despegaban, nosotros inmersos en el cieno, en el lodo de la corrupción. Preguntémosles a los señores si en sus países ahora podrían suceder lo que está sucediendo aquí en Honduras, lo que sucedió aquí en Honduras. Es lo que anhelamos nosotros. Yo envidio lo que me está diciendo El Salvador, Costa Rica, Panamá. Hacia ese ideal debemos encaminarnos. Quiere intervenir el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCE, don Dante Mossi, después de la pausa comercial. Sí, después de don Dante Mossi, van a cerrar unos 2 minutos para cada uno de nuestros invitados en San José, en San Salvador y en Panamá. Don Víctor Urrutia, don Roberto González y don José Mario Jara Castro. El presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, el doctor en economía e ingeniero eléctrico, entre otras profesiones, don Dante Mossi está en comunicación con el programa. Doctor, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un gusto siempre acompañarle en estos debates que son tan importantes y que me gusta pues que el público suyo esté informado, porque realmente son temas que cuando encendemos el interruptor en la casa todos sabemos recibir energía eléctrica y no sabemos todo lo que está detrás, ¿verdad?, del esfuerzo de la Empresa Estatal de Energía Eléctrica en hacer llegar energía eléctrica a nuestras casas. Y más hoy, ¿verdad?, que amanecemos con noticias de un conflicto armado en Europa y que ha hecho que el precio del crudo haya subido ya a cerca de los $100. Esto nos va a afectar a todos de la región centroamericana que no producimos petróleo y que vamos a tener que pagar más por la energía que recibimos, ¿verdad? Nuevamente creo que la agenda de energía vuelve a ser un punto central en Honduras, que tenemos que aprender de lo que Centroamérica ha hecho. Y yo creo que, les digo, no inventemos, no traigamos expertos de países tan lejanos, miremos nuestros vecinos que han logrado superar este problema. Esto ya no es un tema de discusión en el resto de Centroamérica, excepto en Honduras. Sí. Bueno, pues mire que aquí estamos con amigos centroamericanos que nos comparten las experiencias que han tenido para ser exitosos y tenían los mismos problemas que nosotros hace 20, 25 años. El tema de financiamiento para el sector es algo que el BCE está dispuesto a apoyado en otros países también, y por eso es importante el apoyo que el banco y Dante al frente del banco ofrece para el sector. Si mal no recuerdo, él está claro, y algunos otros organismos multilaterales de crédito, que el apoyo financiero a este rubro está basado en la escinsión de la estatal eléctrica en 3 empresas. Exactamente, y yo quiero agregar que, o sea, esto no es un capricho mío, ni mucho menos. Hay una cantidad de estudios que se han hecho en los últimos 20 años, donde realmente ha quedado claro de que la empresa nacional de energía eléctrica tiene un tamaño más allá de lo que se puede administrar. O sea, un administrador, por eficiente que sea, no puede manejar 3 negocios que son totalmente diferentes, como es la generación, la transmisión y la distribución. Entonces, ya la ENE creció y ya llegó la hora de separarla. El BCE le ha ofrecido, y esta oferta se la hemos hecho a la señora ministra Simón Cada, que yo le dije a ella, quizá fue una de las últimas realmente gerentes efectivas de ENE en lograr controlar, ¿verdad?, el robo descarado de energía eléctrica. Yo no lo llamo pérdida, sino que robo, ¿verdad?, porque eso es lo que es. Pero lastimosamente, ¿verdad?, la falta de acción ha generado una acumulación de deudas impagables y que va a ser necesario que el Estado va a tener que entrar a endeudarse para pagar esas deudas, pero hay que romper ese ciclo de una buena vez. El BCE está dispuesto, y como se lo expresamos a la señora ministra, a apoyar en las empresas escindidas, de la misma manera como nosotros apoyamos a las empresas estatales. Estamos viendo que las privaticen mucho menos, que las empresas estatales, como es el ICE en Costa Rica, como es ETEX en Panamá, y otras todas en Centroamérica, todas las empresas de Centroamérica son clientes del BCE, le prestamos
vía préstamos no soberanos, sino basados en el flujo de efectivo que estas empresas logran generar. Y eso no representan parte del déficit que se generaría en el gobierno central. O sea, el BCE es un organismo centroamericano de integración y nos interesa ayudar a que Honduras se sume, ¿verdad?, al resto de los países de la región en proveer un servicio eléctrico confiable, de buen precio, y que todos los niños lo tengan, porque creo que algo también olvidamos, Renato, aquí en esto, es que todavía en Honduras hay mucha gente sin energía eléctrica, o peor, ¿verdad?, gente que tiene el cable conectado a su casa y no recibe energía eléctrica. Entonces tenemos una tarea pendiente por hacer de llevarle a cada hondureño una conexión de energía eléctrica a su casa. Las personas que no tienen electricidad son pobres por definición. Entonces hay una tarea pendiente muy grande por el gobierno en llegar a estas áreas no atendidas, y eso no se va a lograr si mantenemos el estatus actual del sector eléctrico. Muchas gracias, le agradezco su llamada, doctor Dante Mossi, presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica. La pausa y enseguida los 2 minutos para don José Mario Jara Castro, don Roberto González y don Víctor Urrutia, y desde luego los comentarios y valoraciones finales del ingeniero José Antonio Morán, miembro de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, CREE. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Continúan las noticias generándose en tunota.com. Si está pasando, está en tunota.com. Honduras hoy cae miembro de la MS-13 que atacó a su expareja con 14 puñaladas. Ella sobrevivió de milagro. El 60% de presupuesto de ingresos ya está comprometido, denuncian previo informe sobre finanzas. Secretaría de Salud tiene una brecha presupuestaria de más de 6.425 millones, asegura ministro de Salud Matthew. Fausto Calix es juramentado como nuevo director de aduanas. Estas noticias nacionales, internacionales, columnas de opinión, entretenimiento, todo en tunota.com. Y por cortesía de Banco de Occidente, que tiene para usted todo tipo de préstamos, además de tarjetas de crédito, débito y recargable. Plataformas electrónicas a su disposición. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Bueno, ahora el tiempo se me reduce a 1 minuto, la participación de cada uno de mis invitados. Los hubiese querido tener más tiempo, pero yo sé que tienen su propia agenda y nosotros tenemos programación a partir de las 9. Comienzo con don José Mario Jara Castro en San José, Costa Rica. Adelante, don José. Comentarios finales. Sí. Tal vez como reflexión de cierre, dejarle claro a la audiencia que los negocios de electricidad en generación, transmisión y distribución a nivel latinoamericano tienen una rentabilidad entre el 7 y el 15%. Es decir, son rentables por sí mismos. Pueden, con sus mismos flujos, generar riqueza de una forma adecuada para la población. Y el otro elemento que hay que considerar es que la energía eléctrica cada día se considera más un derecho humano porque nos está mejorando la forma en que vivimos, la calidad de vida que tenemos. Por lo tanto, lo que se necesita realmente es una voluntad política para decir, hasta aquí, arrancamos, hacemos las cosas como tenemos que hacer, porque si nos sientan a un grupo de técnicos como los que estamos aquí, les aseguro que vamos a resolver el problema, pero se necesita alguien que tome la decisión de iniciar. Esas son mi reflexión de cierre. Qué bien, qué buena reflexión, qué buena reflexión. Aquí estamos iniciando un nuevo gobierno. Si tienen voluntad política para arreglar este problema, lo van a arreglar. Si quieren, como el perro, seguirse lamiendo la cola por intereses personales o de otro tipo, coludidos con otros sectores, entonces van a terminar de hundirnos. Tienen en este momento ustedes la decisión de revolucionar, de aplicar esta ley general de la industria eléctrica, o de seguir, insisto, me cae mal, me avergüenza, pero ni modo. Es un ejemplo, seguir como el perro, mordiéndonos la cola
y hundiéndonos cada día más. Ojalá que esto cambie y espero que estas autoridades nuevas, que nuestras autoridades nuevas escuchen estas experiencias, dejar de repetir como el oro lo que otros dicen de repente sin el debido conocimiento. Escuchen las experiencias de estos países para que así establezcamos el modelo de acuerdo a nuestras necesidades. Concluyo también con don Víctor Urrutia en Panamá. Adelante, don Víctor. Bueno, un gusto haber estado aquí con ustedes hoy. Siento que lo más importante es tener claridad en los objetivos y establecer un sistema que permita la supervisión, que permita la rendición de cuentas y sobre todo mantener amplia transparencia en todo. Hay muchas maneras de lograr eso, pero es importante que se tome una decisión y se empuje hacia adelante para lograr el objetivo. Muchas gracias, don Víctor Urrutia. Concluyo con don Roberto González en San Salvador. Don Roberto. Bueno, yo creo que toda la audiencia, todo el pueblo hondureño tiene claro que los problemas que afronta el sector eléctrico en su país están muy evidentes y son graves. La deuda creciente de la ENE, la falta de capacidad suficiente que motiva los racionamientos, la mala calidad del servicio, las restricciones de transmisión y distribución son retos muy grandes que hay que afrontarlos a corto plazo. En mi opinión, la separación de las funciones de transmisión, distribución y generación en la ENE es una medida muy importante para poder resolver estas situaciones a corto plazo. Gracias, don Roberto González. La pausa comercial, los comentarios finales del ingeniero José Morán, luego de ella. Bueno, muchas gracias, ingeniero José Morán. Comentarios finales. Primero que todo, Renato, muchas gracias a usted y gracias a los que nos acompañaron por Zoom. Finalmente, todos conocemos la situación y sabemos que esta administración tiene un reto muy grande, es de cumplir con el pueblo, de resolver necesidades sociales importantes, pero que queda claro que el cubrir esas necesidades sociales que han sido abandonadas durante mucho tiempo, compite actualmente con las necesidades del sector. Yo no envidio para nada la posición de la ministra de Finanzas ni del ministro de Energía, pero lo que sí podemos hacer es tratar de aportar con información para que se tomen las mejores decisiones. Como han dicho los invitados al programa, Renato, hay varias opciones y cada país debe tomar la decisión. Lo importante es tomar una decisión e ir adelante con la información adecuada. Sí. Qué bien nos conoce Roberto González, ¿verdad? ¿Cómo resumió la situación de la energía eléctrica de Honduras? No, es que mire, yo iba a decir, es tan cercano a nosotros el salvadoreño que no lo dije porque no quería relegar también al panelista de Costa Rica y Panamá, pero lo resumió tan breve el salvadoreño que me quedé impresionado. No, es gente que sabe, que conoce, tiene una muy buena experiencia. Bueno. Seguiremos dialogando sobre esta temática, ingeniero José Morán. A todos ustedes, muchas gracias. Buenos días, la mañana del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.